Y nos echan la culpa, ¿no? Que todo ha sido por la falta de controles, por ser permisivos, ausencia de sistemas anticorrupción. No quiero cansarlos, ¿no? Pero es todo lo contrario lo que ha sucedido, sobre todo en Ecuador. Pero la pregunta es, ¿qué control permite detectar una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? Solo un parapsicólogo, ¿no? En Ecuador, los controles son tan fuertes que se tienen que declarar el origen de depósitos de más de $10.000. Pero en paraísos fiscales se puede depositar millones de dólares sin que nadie informe nada. Aquello, lamentablemente, no es ilegal, pero claramente es corrupción. Nadie va a un paraíso fiscal a transparentar las cuentas, ¿no? O a pagar más impuestos. Pero el encuadre comunicacional es que la corrupción se da por culpa del Estado, que lo público, a diferencia de lo privado, es la fuente de los problemas, la fuente de deshonestidad. La realidad es que, como en el caso de Brecht, empresa constructora brasileña que creó toda una estructura de corrupción en 12 países, que ahora utilizan ese caso para atacar a todos los gobiernos, sobre todo de izquierda. Ayer renunció el presidente Kuczynski de Perú por el caso de Brecht, pero sobre todo por los videos que aparecieron comprando congresistas. Si tuviéramos cámaras, algunos irían, ¿no? En todo caso, si a un presidente de izquierda, si a mí me hubieran detectado pagos de Odebrecht, así sean lícitos, en mis cuentas, al día siguiente hubiera estado fuera de la presidencia y preso, ¿no? Kuczynski detectaron eso, y le deseo la mejor de la suerte al presidente Kuczynski, no tengo nada contra él, pero aguantó varios meses, negoció con el indulto a Fujimori y tuvo que renunciar por los videos de compra de congresistas, no estrictamente hablando por esos pagos recibidos de Odebrecht. Y ya se olvidan que Odebrecht era la empresa modelo, que auspiciaba concursos de periodismo, que era mecenas para artistas, y todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. Qué fácil es olvidar ciertas cosas, ¿no? En todo caso, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, la corrupción en gran medida es del sector privado. O sea, el corrupto y corruptor de Odebrecht es privado. Los lobistas que utilizaban para sobornar a mandos medios de la empresa Petroecuador, la petrolera estatal ecuatoriana, para cambiar bases, términos de referencia para que gane Odebrecht, esos lobistas eran privados. Y las otras empresas que callaban porque Odebrecht les pagaba, porque era evidente que ponían 20 años de experiencia y solo iba a calificar Odebrecht, los otros se quedaban callados porque Odebrecht les pasaba plata. Es decir, 80% de los participantes eran del sector privado, pero con el veneno ideológico que siempre meten en todas estas cosas, en esa lucha insincera contra la corrupción, nos quieren hacer creer que el problema está en lo público. Se olvidan que en países como Alemania, por ejemplo, hasta hace muy poco, las empresas podían deducir de impuestos los gastos para pagos ilícitos en nuestros países. Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción. Cabe indicar que Ecuador es el primer país del mundo en aprobar mediante consulta popular una ley que impide a los funcionarios públicos tener operaciones de cualquier índole en paraísos fiscales. Ya es un avance. Esto ya convierte en delito el uso de estas guaridas, pero las guaridas siguen existiendo. En resumen, se busca destruir no solo el modelo, sino también los logros alcanzados por el progresismo, sobre la base de amplificar y generalizar, sobre todo a través de los medios de comunicación, problemas prácticamente ineludibles en el ejercicio del poder, más aún cuando ganan 14 elecciones seguidas y son 3 veces consecutivas electos en las urnas. Yo goberné 10 años, ineludiblemente algún rato va a cambiar el ciclo económico y van a encontrar casos de corrupción. Pero un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, el que le diga eso es un mentiroso o un parapsicólogo, ¿no? Que puede leer la mente. El gobierno honesto es que detecta la corrupción, no la tolera y la sanciona con todo el rigor de la ley. Pero probablemente la izquierda es también víctima de su propio éxito. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, como les decía, 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media regional durante los últimos 12 años, sobre todo 2002-2014, ¿no? Ese periodo. En su inmensa mayoría, esos pobres se convirtieron en clase media gracias a las políticas de los gobiernos de izquierda. Solamente en Brasil, casi 38 millones de personas dejaron de ser pobres
durante el gobierno del Partido de los Trabajadores y básicamente 2003-2003. Pero esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Ninguno salió a las calles. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora, por lo que se llama muchas veces prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, pese a que han mejorado muchísimo su nivel de ingreso, aspiran a mucho más y se sienten pobres, no en referencia a lo que tenían, sino en referencia a lo que aspiran. Dicho en otros términos, también tenemos el problema del síndrome de Doña Florinda, ¿no? Esto es una analogía de un autor argentino, Rafael Ton. Gente que salió de la pobreza y como Doña Florinda, el personaje de ese genial cómico mexicano Chespirito, ya se cree superior al resto, le llama chusma a los demás. Engríen a sus malcriados hijos Kiko, le pegan al pobre obrero don Ramón y votan por la gente de bien, el capitalista compasivo y corbatudo del señor Barriga. Debemos darle una correcta lectura a esa nueva realidad, esa nueva clase media que ha emergido fruto del éxito de las políticas económicas y sociales de la propia izquierda. Necesitan un nuevo discurso y mensaje. Sus demandas no son solamente diferentes, sino incluso antagónicas a la de los pobres, y sucumben más fácilmente a los cantos de sirena de la derecha y su prensa, que les ofrece para todos un estilo de vida a lo New York. La izquierda siempre ha luchado contra corriente, al menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estará luchando contra la misma naturaleza humana? El problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación, en el sentido gramsciano. Esto es, lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales no a sus propios intereses, sino a los intereses de las élites. Un ejemplo dramático fue el rechazo a la ley o de la ley de herencia que se intentó aplicar en Ecuador, la ley sobre herencia. La OCDE acaba de recomendar mayores impuestos a las sucesiones o a las herencias. Eso nosotros lo propusimos hace varios años. Propusimos la ley, ¿no? Consistía en un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño. Esa es la diferencia entre una democracia y una aristocracia. La igualdad de condiciones, no habla de igualdad de condiciones, y algunos nacen en cuna de oro y otros nacen sin cuna. Entonces, obviamente se requiere mayor progresividad en los impuestos a las sucesiones o herencias. Y pese a que tan solo un 3 por 1000 de la población del Ecuador recibe una herencia alguna vez en su vida, y que el nuevo impuesto solo afectaba a los grandes legados, había una franja exenta, pero de 40 años de trabajo de un trabajador, es decir, en función del salario básico, ¿no? 480 salarios básicos. Pese a eso, es decir, con esa franja exenta, solo el 0,004% de las herencias iban a pagar algo de impuesto. Esto es aproximadamente 172 personas por año sobre una población de 16 millones. Sin embargo, muchos pobres y clase media salieron a protestar por un impuesto que jamás tendrán que pagar, manipulados en gran medida por los medios de comunicación.